Bueno, vamos entonces a iniciar con este encuentro de hoy que hemos nombrado Lecturas para la Reflexión y la Crítica. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es un espacio que ha creado el Centro de Estudios Estanislao Zuleta para seguir desplegando nuestra actividad cultural en estos tiempos de pandemia para que la reflexión, la lectura, el pensamiento crítico nos siga acompañando. Quien les habla es Daniela Cardona, soy miembro del Centro de Estudios, soy la directora del Centro de Estudios y hoy nos va a acompañar en esta conversación Alejandra Salazar, que también es miembro del CES. Antes de entrar en materia, pues también recordarles que las conversaciones que estamos teniendo en este espacio, llamado Lecturas para la Reflexión y la Crítica, está articulada la reflexión que vamos a llevar a cabo a nuestra colección editorial Cuadernos para la Reflexión y la Crítica. En la actualidad llevamos 9 números y precisamente hoy queremos conversar un texto que se encuentra en el número 6. No sé si lo alcanzan a ver. El número 6 aquí precisamente se encuentra el texto de Alejandra Salazar, que lleva por nombre La ciudad en tiempos del capital, una negación del espacio para el diálogo entre ciudadanos. Entonces, muy invitados a adquirir este cuaderno y los otros. En la pantalla aparece el WhatsApp al cual pueden pedir los cuadernos. Tienen un precio de 5,000 pesos posible gracias al trabajo voluntario de los miembros del CES y a un apoyo que nos hace confiar para la impresión de los mismos. Aparece el WhatsApp en pantalla donde los pueden pedir. Valdría cada ejemplar esos 5,000 pesos más lo que cueste el domicilio. Y bueno, de otro lado, también decirles que en caso tal de que pudieran hacer algún aporte solidario, aquí también les dejamos nuestra cuenta de ahorros por si alguno de quienes nos escuchan u otras personas que ustedes conozcan que crean en esta apuesta y consideren pues que vale la pena aportar para la sostenibilidad material de este proyecto. Dicho esto, entonces vamos a entrar en materia, vamos a empezar a conversar en torno al texto. La ciudad en tiempos del capital, una negación del espacio para el diálogo entre ciudadanos. Le doy la bienvenida a Aleja. Buenas noches. Buenas noches, Daniela, y muy buenas noches para todos los que nos escuchan. Agradeciéndoles también que nos acompañen esta noche y que sigan nuestro proyecto cultural. Bien, también invitarles a que conozcan más de nuestro proyecto cultural, que se animen a conocerlo, a conocer nuestra escuela de formación en pensamiento crítico, a conocer nuestro proyecto de Conmemoremos, de Pensar lo Humano, lo que hicimos en Diálogos en la Ciudad. Bueno, hay un material importante en nuestro sitio web que también aparece en pantalla, muy rico que lo conozcan y bueno, saber qué piensan, etcétera. Ahora sí, entonces Aleja, yo quisiera que comenzáramos con la siguiente pregunta. Tu texto nos va poniendo sobre la mesa un asunto bien importante y es que querés que nos situemos en el modo de producción capitalista para pensar el problema de la ciudad. Eso me parece muy fundamental porque nos decís, es menester ubicarnos
en un modo de producción, en unas relaciones sociales de acción, para pensar cómo se produce la ciudad en esa forma concreta de un modo de producción. Pero antes de llegar ahí, haces un recorrido histórico para poder pues ver la ciudad en otros momentos del devenir del tiempo en lo humano. Y entonces yo quisiera que arrancásemos a propósito de esto que estoy diciendo, con la siguiente pregunta: ¿por qué es importante pensar la relación entre las sociedades, las determinaciones económicas, políticas que recaen sobre las sociedades y las ciudades que producen esa especificidad de la sociedad? O sea, por ejemplo, el capital, ¿por qué produce una ciudad como la que produce? Pero en primera instancia que respondamos esto de manera general para que vayamos entrando en materia. Bueno, pues para responder a esa pregunta que yo considero esencial como punto de partida en esta discusión, me gustaría traer a colación dos elementos. El primero es uno de Nietzsche y el segundo es un elemento de Borges. Creo que en principio pueden parecer un poco como desorientados respecto a la cuestión, pero creo que más adelante podrán ver la relación que intento plantear. Lo primero es que Nietzsche plantea en una de sus intempestivas, haciéndose la pregunta de cómo un joven, uno lo puede extender a cualquier tipo de persona, puede saber quién es, puede responder a esa pregunta. Y entonces él empieza a decir que tendría que esa persona que recordar, hacer un panorama construido con la lista de objetos que él ha amado, las amistades que tiene, los enemigos que tiene, la forma en la que habla, la forma en la que escribe. Y a partir de esa observación y de ese panorama podrá hallar, dice Nietzsche, la ley misma de su ser, podrá responder a esa pregunta sobre quién es él o ella. Y hay otro elemento pues, que me parece muy interesante y que yo lo pongo como epígrafe de ese texto, y es un fragmento de un cuento de Borges, en el que Borges relata la historia de un hombre que se propone construir el mundo, una imagen del mundo, y para eso dibuja islas, montañas, casas, instrumentos, en fin, una serie de objetos. Y resulta que este hombre, al final de su vida, descubre que durante todos esos años que había dibujado ese mundo, lo que había estado haciendo en realidad era dibujando su rostro. Él descubre que las líneas que había trazado sobre el papel terminaban dibujando su rostro. Entonces, pues traigo a colación esos dos elementos, esos dos referentes, porque yo creo que uno puede pensar que más o menos cuando observa la ciudad, observa las calles que están construidas, observa los edificios que se han construido a ambos lados de la calle, etcétera, puede hacerse a una idea, si uno pues a la tarea de pensarlo, del tipo de sociedad que habita esa ciudad específica. Y entonces, pues uno puede entonces rastrear y pensar en que hay una relación muy estrecha entre la ciudad que produce una determinada sociedad y pensar también pues que si las sociedades se han transformado a lo largo de siglos, pues en efecto, esto es muy obvio, la ciudad que tendremos ante nuestros ojos va a ser muy distinta. Y pues, en segundo lugar, también pensar en que, por ejemplo, como para que esto sea un poco más claro, si pensamos en que la sociedad del capitalismo, por ejemplo, está dividida en clases sociales, es una sociedad que tiene pues, unas diferencias muy acentuadas, por ejemplo, en términos económicos.
la ciudad no va a ser ajena pues a esa división. Entonces, por ejemplo, uno va a ver si rastrea esa idea en la ciudad, que esta también va a tener una especie de segregación espacial donde hay lugares en los cuales habitan los burgueses, los privilegiados, y esos lugares tienen unas condiciones muy precisas, y hay otros lugares en donde habitan los trabajadores, y el panorama que se va a ofrecer pues no es el mismo. Yo creo que, por ejemplo, en Medellín uno puede ver eso de una manera muy clara. Si uno mira hacia el sur, si mira hacia la zona del poblado, pues va a ver que se alzan de la tierra múltiples y múltiples edificios en altura, y es un panorama muy distinto al que podría ofrecer, por ejemplo, si uno mira hacia el norte, donde ve que hay una mayor densidad urbana y muchísima más población, pero el panorama es distinto porque lo que tenemos al frente son una serie de edificaciones de 2, 3 pisos máximos. Entonces creo que es eso, que hay una relación muy estrecha entre la sociedad que tiene unas determinadas condiciones culturales, económicas, políticas, y la sociedad que termina construyéndose a partir de esas condiciones y de esos propósitos, pues, y de esos efectos también. Entonces, bueno, creo que tendría eso por anotar en principio. Gracias, Aleja, por tu respuesta. Voy a decir algo antes de continuar, y es que muy rico si nos dejan preguntas, comentarios. Si nos dejan preguntas, comentarios, para que por ahí hacia las 8 de la noche estemos recogiendo y podamos conversar con respecto a lo que estén diciendo las personas que están conectadas. Yo quisiera decir algo frente a lo que vos nos venís diciendo. Para el Centro de Estudios hay un saber que es fundamental, que es el marxismo, y ese saber es muy importante porque precisamente nos habla de que lo que tenemos ante nuestros ojos tiene una explicación material y es producto de unas relaciones específicas económicas. Un ejemplo de ello es que la forma de trabajo actual que tenemos, a propósito pues de nuestra conversación pasada, es producto de unas relaciones sociales de producción específicas, en las cuales, como tanto hemos dicho, unos tienen el capital y los medios de producción, otros solamente tienen su fuerza de trabajo y por tanto tienen que venderla para poder sobrevivir. Pero esto lo digo porque para nosotros es fundamental comprender que las cosas cobran su sentido con relación al tipo de base material que está subyaciendo en las diferentes expresiones humanas y sociales que tenemos. Es decir, la educación que realizamos en la actualidad está fundamentada en unas relaciones sociales de producción, querámoslo o no, el trabajo, lamentablemente la salud, incluso pues lo que tendría que ser derecho y escapar a esas relaciones sociales, pues terminan subsumidas a la misma. Esto lo digo porque desde nuestra perspectiva, si vamos a pensar la ciudad, la vamos a pensar dentro de una estructura social. Luego entonces el contenido que vaya a adquirir la ciudad es en gracia a la relación social, económica, política que hace síntesis en esas ciudades que vamos a describir. Entonces, bueno, me parece fundamental. Aleja, cuando inicia su texto, lo deja muy claro. Dice, es necesario pensar las relaciones entre las formas concretas de la sociedad, lo concreto de sus propósitos económicos, políticos, y cómo a raíz de eso se crea un tipo de sociabilidad y un tipo de ciudadano. Y me gustaría, Aleja, que lo ejemplificásemos a partir de algunos ejemplos históricos que traes a colación para que quienes nos están escuchando puedan aprender mejor esto que nos decís en tu texto,
porque hay algo muy bello cuando uno hace recorrido histórico al leerte, y es que uno siente que cuando hablas de ciudad, producto de unas especificidades de una sociedad determinada, hablas de esa ciudad en términos arquitectónicos, pero en términos de las relaciones ciudadanas que posibilita las determinaciones propias de una sociedad específica. Entonces, bueno, no sé si quisieras, por ejemplo, comentarnos de la polis griega o de la ciudad romana para ejemplificar más esto de la sociedad y la producción del espacio de ciudad que eso posibilita. Sí, pues lo que yo me proponía con ese recorrido histórico que planteo inicialmente es tratar de ver la relación en momentos concretos de la historia entre la sociedad, la ciudad y el tipo de relaciones que se construían entre pues, quienes habitaban ese espacio construido. Entonces, pues iniciaba muy atrás, pero porque creía que era muy importante ver cómo lo que terminaba primando en una sociedad concreta se convertía en la ciudad en unas formas específicas y en unas relaciones específicas entre los habitantes de dicho lugar. Entonces, me preguntaba, por ejemplo, qué había sucedido en los tiempos de la construcción de las pirámides egipcias, donde había una estructura social muy vertical, donde se encontraba en la cima una especie de dios rey, un faraón, por ejemplo, que tenía en su poder un gran conjunto de fuerzas humanas que podía destinar pues, a unos propósitos muy concretos. En ese caso, por ejemplo, se trataba de construir una arquitectura monumental que expresara precisamente ese poder que tenía el dios faraón. Y eso, ¿cuál era la consecuencia más bien en términos de las relaciones que se podían dar entre quienes habitaban esos espacios y estaban vinculados de alguna manera a ellos, pues en este tipo de sociedades? Que no había un diálogo posible, que no había una participación posible entre quienes ponían sus fuerzas al servicio de la construcción de dicha ciudad o de dicha obra arquitectónica. Entonces, en primer lugar estaría ese elemento. La ciudad está al servicio de el ensalzamiento de un gran rey o de un gran faraón, y para demostrar pues qué tan poderoso era este. Si uno sigue haciendo como el recorrido y la relación posible, pues luego llega otro momento de la historia muy singular, que es el momento, yo diría, en términos de la reflexión que estoy haciendo, parte la historia en dos, y es cuando tiene lugar lo que se conoce como la ciudad griega o la polis griega, porque es el momento en donde nace propiamente el ciudadano. Y es que en este lugar las cosas cambian, ya no hay un dios rey que diga verticalmente qué construcción se va a hacer y con qué fines, sino que en este caso hay un conjunto de hombres libres. Ahí tiene mucho sentido decir hombres libres, porque pues sabemos que estaban excluidos las mujeres y los esclavos pues de esa libertad y esa posibilidad de participar de la ciudad misma. Entonces, en este momento de la historia hay un conjunto de hombres libres que pueden hacer algo muy singular en ese momento, y es comenzar a hablar de manera horizontal sobre los aspectos más variados posibles, donde uno podría decirse que hay una transparencia en el diálogo y donde hay de manera muy manifiesta una libertad. Y es muy interesante leer esa situación porque en términos urbanos esa libertad que se hace manifiesta en las relaciones entre los ciudadanos
se va a expresar en la ciudad a partir de la creación de unos equipamientos o edificios públicos muy singulares que van a propiciar ese mismo diálogo. Estoy hablando, por ejemplo, del ágora como ese lugar de reunión y de encuentro con el otro para llevar a cabo los debates, y del teatro también, que es una institución que nace en ese momento, en el cual uno puede ver que el pueblo griego lograba llevar al escenario lo que se había constituido en un drama para ellos, precisamente pues el drama que les propiciaba la libertad, el hecho de que cada uno se las tuviera que ver con elegir entre una opción posible y otra, cosa, repito, muy singular porque en otro tipo de sociedades todo estaba codificado y todo estaba resuelto y no había libertad posible para actuar. Entonces creo que eso en particular es muy singular porque, repito, hay una serie de instituciones que vienen a propiciar esa nueva forma de relacionarse que se ha abierto en ese momento particular de la historia. Si uno sigue haciendo el recorrido de manera muy rápida, como para no hacerlo muy largo, puede pasar por la ciudad romana o por la ciudad medieval, pero me interesaría también pues contar un poco lo que sucede en ese momento en particular con la ciudad medieval, porque si uno se pregunta cuáles son los propósitos de esa sociedad en específico, siendo pues de todas formas muy generales en el relato y en la traída a colación de este aspecto, es precisamente la glorificación de Dios. Toda la sociedad de ese entonces se organiza precisamente a instituciones que refrendan la presencia de Dios y de la iglesia en ese lugar. Entonces, no hay pueblo, no hay ciudad en la cual no destaquen los campanarios que refrendan precisamente la supremacía de la iglesia y la presencia de Dios. Es un panorama típico ver a la población recorriendo las calles, dirigiéndose a la iglesia en una serie de procesión, etc. Y también traería a colación como otra nueva forma urbana que surge en ese momento, y es el monasterio. El monasterio es una especie, en términos arquitectónicos, de bloque cerrado sobre sí mismo que tiene un patio en el centro de él, en el cual se reúnen una serie de personas para vivir una vida cristiana. Y lo singular pues de este aspecto es que no solo en términos arquitectónicos es un espacio cerrado sobre sí mismo, sino que uno puede decir también que en términos del diálogo es un espacio cerrado en sí mismo porque uno puede pensar que todas las personas que se reúnen en forma de comunidad están hablando la misma melodía, diciendo las mismas palabras. Entonces, aunque en efecto hay una experiencia de comunidad en ese momento y una construcción colectiva del espacio urbano, se pierde, por así decirlo, lo que se había conquistado con la ciudad griega, y es precisamente la libertad del pensamiento, el debate, la horizontalidad entre otros, el decir, no estoy de acuerdo con esto, yo opino esto o lo contrario. Y un último aspecto, pues, que me parece importante en ese recorrido como para llegar a lo que nos convoca fundamentalmente el día de hoy, es precisamente que sucede también algo muy particular, y es que el dinero el comercio empieza a tomar mucha relevancia y termina pues siendo lo más importante en términos sociales, y lo que sucede es que se destruyen en términos simbólicos y materiales las murallas que rodeaban a la ciudad y la sociedad. Entonces, si de alguna manera en términos religiosos y comunitarios la ciudad medieval estaba unificada, uno podría decir que también en términos económicos estaba unificada en torno a unos gremios. Entonces, lo que sucedería es que el dinero ingresa a romper
literalmente y metafóricamente las murallas que habían rodeado a la ciudad. Esto por precisamente la necesidad de circulación, las murallas se convertían en una especie de obstáculo y tras esa destrucción de la comunidad y los gremios queda el individuo atomizado, un individuo que ya no hace parte de ninguna comunidad y que entonces empieza a pujar por unos intereses muy concretos que se oponen a los de otros. Y bueno, entonces lo que empieza a suceder es que la ciudad empieza a cobrar otras formas ya más adelante en el ámbito del capitalismo, cuando es el capital el que empieza a proponer otras formas de ciudad, de otros paisajes y otro tipo pues de relacionamientos. Creo que esos elementos son los que me parecían importantes para tratar de pensar un poco cómo cada sociedad produce unas formas urbanas específicas que también pueden propiciar el diálogo o pueden incluso anularlo por completo, en tanto no podrían en sí mismas permitir a los ciudadanos o a los habitantes de una ciudad una palabra entre unos y otros. Gracias, Aleja. Bueno, yo quisiera subrayar algunas de las cosas que dijiste, pues y invitar a las personas que están conectadas a leer tu texto si no lo han hecho, para que puedan ir al detalle de este relato que nos puedes hacer es en rasgos generales. Bueno, para que, como digo, puedan entonces hacer la lectura directa del artículo, tú está en el número 6 cuadernos. Me parece muy importante que en este recorrido histórico general, precisamente nos permitas asir mejor cómo las ciudades son expresión de un momento histórico particular, de un modo de producción económico particular, etcétera, etcétera. Cuando vos en tu texto hablas de la polis griega, es muy bello saber que para el diálogo hay un espacio que está hecho para que efectivamente él pueda desplegarse, que se encuentra el ágora y que por tanto habrá la posibilidad en esa ágora de que los ciudadanos, hombres, puedan encontrarse, bueno, ahí hombre y ciudadano es equivalente, puedan encontrarse en ese espacio para poder participar de los rumbos de la polis. Entonces es bien interesante eso de que espacialidad es ya la posibilidad de un tipo de relacionamiento. Eso me parece fundamental que lo tengamos presente porque incluso debo confesar que algo que a mí se me pasa en estos tiempos por la cabeza, que me imagino que después de esta pandemia, cuando salgamos afuera, ¿qué ciudad encontraremos? Creo que ahorita, pues incluso cuando ya ahondemos en la producción de la ciudad propia del capitalismo, probablemente pues la ciudad al servicio de la lógica mercantil permanezca, pero es probable que una ciudad pueda perecer, pues la ciudad que la de la cultura, la de los cafés, la de los encuentros. Bueno, eso luego ahorita lo podremos pensar, pero lo quería poner sobre la mesa porque precisamente la espacialidad, como vos bien nos lo mostrás, posibilita un tipo de relaciones, pero a su vez esa espacialidad es producto de unas determinaciones sociales y unas determinaciones económicas. Yo quisiera como apuntar una cosita cuando nos hablas de la transición entre la ciudad medieval y lo que uno podría decir el comienzo de las ciudades propias del capitalismo. Y es que vos hablas de la caída de ciertas murallas, de cierto encerramiento en sí mismos. Eso es bien interesante pensarlo
Y aunque esto hay que tomarlo con mucha filigrana, yo, por ejemplo, los invitaría a leer, aparte del texto de Aleja, la ideología alemana de Marx, que es encantadora, pues cuando precisamente muestra la transición del feudalismo al capitalismo. Y es muy sorprendente porque uno sí siente que está en el artesanado, en la economía de los gremios propio del artesanado, como encerrado, como en un espacio que es hacia adentro, que era lo mismo que pasaba pues con, con los señores y los siervos, que ya en el campo pues también era como una especie de encerramiento, el espacio preponderando, pero un espacio amurallado. Y cuando empieza a haber la posibilidad del el intercambio de mercancías, cuando los artesanos ya no están perdiendo la posibilidad de ser dueños de sus medios de producción y se tienen que supeditar al comercio, es decir, ya no vender ellos lo que producen, sino que haya un intermediario, es muy sorprendente porque si ya hay un intermediario es porque ya hay una apertura. Uno podría decir que se cambia el espacio por el tiempo, en la medida en que ya importa es expandir, en la medida en que importa es ya vender y el intercambio pues de mercancías para que empiece a haber una ganancia de por medio. Esto lo quería traer a colación, insisto, pues porque es bien interesante ver las transformaciones de la ciudad vinculadas al cambio de los modos de producción económica. Y ya finalmente, pues incluso no preguntarse qué ciudadano fue posible en la polis griega, pero si estaríamos hablando de recuperar un ciudadano en nuestros tiempos, ¿de qué ciudadano estaríamos hablando? Porque el ágora es la posibilidad de una democracia directa. Nosotros no tenemos la posibilidad de la democracia directa en nuestros tiempos. Entonces, pensar una espacialidad para una democracia en nuestros tiempos, ¿qué espacialidad tendría que ser? Porque no sería pues la democracia griega ni la ciudadanía griega, aunque habría pues cosas por heredar. Rescatando eso entonces y trayendo a colación unas preguntas de parte del público que creo que de todas maneras ya las puedo conectar. Aquí alguien nos dice que la ciudad posibilita identidad, que eso ahorita Aleja lo va a tratar para que estemos muy pendientes. Y aquí hablan también de que una de las de la ciudad es estar en pro de la libertad. Con los ejemplos que nos acaba de hacer Aleja, nos muestra cómo una ciudad medieval no necesariamente está en pro de la libertad, sino más bien de un culto a un dios y a un rey, mientras que una ciudad griega sí puede estar más en pro de la libertad, y eso es como lo que habría que ir analizando. Dicho entonces esto, Aleja, me gustaría entonces que a partir de este recorrido histórico, esto que nos permite pensar de qué define una ciudad y qué define a un ciudadano o la naturaleza del ciudadano. ¿Por qué ir a la historia, por qué ir a los modos de producción importa para saber cómo se produce la espacialidad y cómo se produce la experiencia de la ciudadanía? Bueno, y yo tendría para decir lo siguiente, yo uso dos términos en el texto que me parece que permiten diferenciar un poco el panorama actual del contenido, por decirlo así, originario que tenía la palabra ciudadano. Porque creo que se usa mucho hoy en día, se considera que quienes habitan en las ciudades son en consecuencia ciudadanos, pero no se tiene en cuenta que de todas formas, originariamente, pues el término ciudadano tenía otro sentido, como pues lo hemos venido conversando brevemente en los anteriores minutos. Y yo hago esa distinción, hago la distinción entre urbanita y ciudadano, porque me permite diferenciar el ciudadano de aquel individuo que meramente pues, tiene su residencia en la ciudad y trabaja en las empresas o en las fábricas que tienen lugar en la ciudad y va de un lugar a otro, etcétera, pero no se compromete en ningún sentido con lo que sucede a su alrededor, con la situación de los otros, no conoce quiénes son los que le acompañan,
etcétera, etcétera. Entonces creo que cuando uno hace la distinción entre ciudadano y urbanita, está haciendo la diferencia entre un individuo que participa en lo que le concierne, así no se pueda pues, participar en este momento de la historia en absolutamente todo lo que termina teniendo relación con uno, pero por lo menos existe el interés y participa de ciertos espacios y de ciertas comunidades. Entonces, pues dicho muy sencillamente, yo creo que es una separación muy sencilla y que por lo menos a mí me permite defender la idea de que es ciudadano el que participa desde donde puede, como puede, en un tipo de decisiones, con una palabra genuina, y es un urbanita el que simplemente tiene su residencia y su morada en una ciudad, pero por decirlo así, se encuentra de espaldas a ella y de espaldas a los otros. Y yo creo que eso también, en consecuencia, va planteando también una diferencia entre ciudad y urbe. Ciudad como ese lugar en el que habitan los ciudadanos y una urbe en la que se apilan edificios que contienen individuos que hacen parte pues de una multitud y que no tienen ninguna relación con su entorno. Y uno también podría pensar en que propiamente no hay una diferencia entre pues la cantidad de personas que hacen parte de un lugar específico, pues por decirlo así, darle el nombre de ciudad, y una población pequeña que tiene unos cuantos habitantes. Entonces, ¿sería legítimo llamarla ciudad o por el contrario? No, yo creo que de todas formas, pues, si uno, como digo, adopta la perspectiva de que ciudades es el lugar para el diálogo, así dicho sencillamente, pues, sin importar la cantidad de personas que habiten en ella o no, donde hay diálogo, hay ciudad. Entonces, pues, creo que ese tipo de distinciones terminan siendo muy importantes como para separar aguas entre lo uno y lo otro. Gracias, Alejo. Entonces, bueno, vamos a continuar con este diálogo. Ya con eso que estás diciendo, me parece fundamental que nos hayas situado esa diferencia, porque creo que esa diferencia ya nos permite entrar a pensar propiamente, hablando en lo que tiene que ver con el capitalismo y el tipo de ciudad que produce. Entonces, uno ya podría decir que produce urbanitas. Bueno, ahorita lo vamos a mirar, porque mucho la pena pues que pongas en la mesa tu posición y es, para mi ciudad está amarrada al diálogo, a la participación, una participación que está articulada a unos intereses que a su vez le dan forma a esa sociedad en la cual uno vive. Mientras que urbanitas, que es dolorosa la diferencia, es como si la ciudad se convirtiera meramente en una cosa funcional, en un estar ahí, sin posibilidad de relacionarse con un otro, sin la posibilidad pues de intervenir en los asuntos pues que importan como humanos y como ciudadanos. Entonces, dicho eso, me gustaría pues entonces que ya entrásemos a la ciudad en el capitalismo, que es ya pues como la parte más gruesa de tu texto y que me parece que es muy interesante. Yo invitaría pues a las personas que nos escuchan a leer este texto y a mirar qué, cuáles son los efectos del capitalismo en las ciudades que tenemos. Entonces me gustaría que, que pensáramos en cosas como estas que decís en tu texto. La ciudad se convierte en un medio para la rentabilidad,
decís que la ciudad se convierte en un espacio que ya es mercancía, decís que la ciudad ya está amarrada a la producción y al consumo, o a la producción y al consumismo. Entonces es tremendo pues ya uno encontrar esas asociaciones, porque entonces a uno le interroga, ¿puedo ser ciudadano con estas determinaciones de por medio? ¿O cuáles son las luchas pues que estarían sobre la mesa para uno poder hacerse ciudadano incluso a costa de la ciudad que produce el capitalismo? Entonces, bueno, para que nos metamos en esas expresiones que aparecen en tu texto, Aleja. Sí, pues yo ahí intento hablar de una serie de fenómenos que uno puede percibir en las ciudades contemporáneas a partir pues de los efectos que produce el capitalismo en ella. Estaría en primer lugar el espacio como mero valor de cambio, en segundo lugar el desarrollo técnico al servicio de la rentabilidad, en tercer lugar el cambio vertiginoso de la ciudad y en cuarto lugar las ciudades como centros de producción y reproducción del capitalismo. Entonces yo creo que pues probablemente uno pueda situar otros fenómenos, etcétera, pero por lo menos en la reflexión que yo hice creo que podía rastrear esos en particular. Pues no sé, empiezo también con el primero, el espacio como mero valor de cambio. Yo creo que si uno piensa que de todas formas es muy difícil que en la lógica del capitalismo, donde importa siempre la producción de plusvalía, es muy difícil que muchas cosas que hacen parte de la sociedad no queden atrapadas bajo esa lógica. Entonces, el ser humano, desde su fuerza de trabajo, se convierte en mercancía, el arte se convierte en mercancía, la educación es una mercancía. Y entonces, pues yo llegaba a la conclusión de que la producción del espacio terminaba siendo, desde la lógica del capitalismo, una mercancía más. Y uno cómo puede arrastrar, pues eso, cómo se puede ver que lo que prima es precisamente, pues, no sé, la rentabilidad y no lo que originariamente sería la ciudad o la arquitectura misma. Pues que la arquitectura no se define simplemente como poner un techo pues para que uno pueda dormir tranquilo y refugiarse de las inclemencias del clima, etcétera, etcétera. Entonces uno ve que por doquier se levantan edificaciones que no cuentan con iluminación natural, que no tienen tampoco ventilación natural, espacios que no cuentan, por ejemplo, de vivienda con las condiciones adecuadas, con las dimensiones adecuadas, que son lo más pequeño posibles, pero que aún así puedan venderse a una serie de personas pues, que en efecto están necesitando una vivienda, pero pues que no van a encontrar nada distinto pues para en el mercado, por decirlo así. Y además, pues lo que sucede es que ese mismo espacio que tiene esas condiciones deplorables se empieza a replicar una y otra vez entre los mismos pisos de un edificio, entre los edificios que se construyen en un mismo sector y en la ciudad misma. Entonces lo que se termina produciendo es prácticamente el paisaje de la repetición, por más que, por ejemplo, las constructoras quieran vender la idea de que esta vivienda es para ti, que es distinta a las otras. Y pues yo creo que yo traigo ahí en ese momento a colación una referencia a un texto de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, porque él empieza también a perseguir bajo la forma de la literatura
como las variaciones y los efectos de la ciudad pues de hoy en día. Entonces uno de los textos que le escribe en Las ciudades invisibles habla precisamente de esa repetición interminable del mismo espacio y sitúa pues en lo que él cuenta, en la historia que él cuenta, el hecho de un hombre que se propone ir a otra ciudad, viajar de una ciudad a otra, pero lo que encuentra es que prácticamente ha llegado a la misma ciudad que había dejado. Entonces, pues lo único que cambió es el nombre, pero se encuentra a las mismas personas, teniendo quizás los mismos diálogos, los mismos edificios, las mismas lógicas, y no hay propiamente una singularidad, pues ni en el diálogo entre estas personas, ni, por ejemplo, pues en el espacio que construyen sociedades distintas, etcétera, etcétera. Ahí, pues creo que también serviría traer a colación, porque me sirve mucho pues también para mirar cómo, por ejemplo, el desarrollo técnico termina sirviéndole mucho al capitalismo para sacarle el mayor beneficio pues, a un espacio concreto. Y en el texto yo traigo a colación los planteamientos de Le Corbusier, que es un arquitecto y teórico de la arquitectura muy importante del siglo XX. Uno podría decir pues que no hay arquitecto que no sepa de Le Corbusier, como no hay psicoanalista o psicólogo que no conozca a Freud. Entonces es pues un hombre muy importante para la arquitectura y bueno, que uno puede hacer ciertos señalamientos pues a los planteamientos que él hace. En primer lugar, él es, por decirlo así, muy optimista al respecto y cree que los avances técnicos, los nuevos materiales que están apareciendo, como el acero, el concreto, el vidrio, y que reemplazan los materiales milenarios que habían servido para construir las ciudades, como la piedra, el ladrillo y la madera, van a permitirle pues a la nueva arquitectura y a la nueva ciudad que se haga, conquistar, por decirlo así, lo que había perdido y bueno, construir mejores ciudades. Ese es el planteamiento de Le Corbusier. Entonces él cree que como el acero, por ejemplo, permite una gran resistencia y el concreto, pues aunado al acero, hacen un muy buen equipo para, por ejemplo, producir edificios en altura, 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos, pues entonces la humanidad lo que tendría ante sí es la recuperación, por ejemplo, de algo que había perdido en cierto sentido, y es la luz y la ventilación natural o el paisaje. Pero yo creo que uno se tendría que preguntar, porque en efecto estos materiales permiten la construcción de edificios en altura, es qué tipo de paisaje conquista la gente pues cuando puede subir a las alturas y ver la ciudad que tiene ante sí. Y bueno, eso es muy interesante también porque el edificio en altura permite sacarle el mayor provecho posible a un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, si uno lo piensa de esta manera, ningún constructor, ningún arquitecto que compre un lote en Nueva York lo va a comprar para construir una edificación de 3 pisos. No, de lo que se trata es precisamente de replicar el mayor número de veces esa área determinada, pues porque en tantas veces lo haga, ese va a ser el beneficio que tenga, ya sea si está construyendo un edificio de viviendas o un edificio de oficinas. Pues eso me parece de todas formas muy particular. Y creo que hay otro aspecto pues que es muy polémico, por lo menos en el ámbito de los historiadores o los arquitectos, etcétera, y es que el capitalismo ha traído consigo
una destrucción constante de la ciudad. La ciudad cambia vertiginosamente y el aspecto que ofrece ahora no es el mismo que ofrecía hace 10, 20, 30 años. Yo creo que uno lo puede leer también pues en este mismo sentido. Si las capacidades técnicas han cambiado y si de lo que se trata es de obtener mayor rentabilidad, pues compremos esta casa en Laureles que tiene 2 pisos, hagamos un edificio alto en el cual pues ofrezcamos viviendas pues a las personas que lo necesitan. Y otra cosa es pues la necesidad de circulación que termina teniendo el capital. Pues entonces si el capital necesita circular, pues entonces compramos, luego vendemos, luego volvemos a comprar y construir algo distinto y así sucesivamente. Entonces pues eso termina pues teniendo muchos efectos porque se termina destruyendo parte de la historia de una sociedad que está plasmada en la ciudad, y de otro lado, pues que la producción del espacio termina al servicio pues de esa lógica nada más. Pero yo creo que uno también puede ver en esta línea como la otra cara de la moneda, y es que si bien hay zonas o hay ciudades que han conservado, no sé, sus edificios históricos, etcétera, porque tuvieron, por decirlo así, cierta conciencia del valor que había en ellos, el hecho de que se conservaran esas cosas, pues no es igual a que no haya quedado también estos espacios atrapados por la lógica del capitalismo. Entonces, lo que uno puede ver en ciudades pues, que cuentan con centros históricos consolidados, que ofrecen pues, una imagen atractiva, es a centenares de turistas que van de un lugar a otro, por decirlo así, tratando de ver el mayor número de cosas posibles, pero sin una relación auténtica con eso que tienen ante sí. Entonces uno, no sé, a mi juicio, todo ese tipo de fenómenos se ponen pues al servicio de la lógica de la rentabilidad desde la perspectiva que la mires, tanto si se destruye la ciudad como si se conserva en ciertas zonas. Y bueno, me gustaría también señalar un último aspecto, que es el de la ciudad como lugar de producción y como lugar de reproducción del capitalismo, por decirlo así, del consumismo. Y es que, de todas formas, el panorama de hoy en día, y fue así, por decirlo, desde los inicios del capitalismo, es pues la presencia de las fábricas, de las empresas, de las zonas de producción en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque a su alrededor se encontraba un conjunto de seres humanos que tenían una fuerza de trabajo libre para vender. Y entonces lo que se empieza a dar es precisamente que la ciudad se convierte en el lugar de producción de las mercancías que, por decirlo así, también en ese mismo lugar se van a ofrecer a esos mismos trabajadores que van día a día a la fábrica. Entonces, bueno, ahí hay un asunto muy particular, y es que, no sé, la ciudad se convierte como en el escenario de las mercancías de todo tipo, que te están incitando todo el tiempo pues, a realizar la mercancía, a comprar tal cosa, a ir a tal función, etcétera, etcétera. Y uno lo puede ver, pues, por ejemplo, en la figura, en la forma urbana del centro comercial, que es ese lugar donde se puede ver más claramente cómo todo está dispuesto para el consumismo, y que tiene pues unas lógicas muy particulares porque digamos que es parte
de los hábitos de muchas personas, pues trabajar, pero trabajar para luego ir a pasear por ese lugar donde se encuentran todo este tipo de objetos que te están invitando pues a ir hacia ellos. Y es muy particular, además, a mí eso me impresiona mucho que los centros comerciales sean como una especie de burbuja al margen de la sociedad, donde se condensa, por decirlo así, la reproducción misma del capitalismo. Porque, por ejemplo, si tú caminas por los pasajes de un centro comercial, no te vas a encontrar con, un, con alguien que te pide un dinero porque no tiene que comer, con alguien que te está pidiendo ayuda o que te conmueve de alguna manera. Eso pues nos pasa en el centro comercial. Estás libre no solo de las inclemencias del tiempo, sino de las inclemencias sociales. Y bueno, se configura todo un escenario pues de reproducción de los valores del capitalismo y de realización del capitalismo, porque ¿qué es una mercancía si no tiene un consumidor? Entonces, no sé, pues yo creo que a grandes rasgos también ese es el panorama que se ofrece en las ciudades contemporáneas bajo esa lógica. Yo creo que uno también tendría que pensarse, pues, porque puede correr el riesgo de generalizar en exceso la cuestión, dónde se estarían dando esas microfracturas, por decirlo así, y qué espacios podría propiciarse pues, en la ciudad actual para romper pues, con esa lógica, qué espacios en la ciudad contemporánea sí invitan a la conversación o si es muy difícil pues hallarlos. Muchas gracias, Aleja. Yo creo que nos ofreces elementos muy importantes para pensar nuestra actualidad y para pensar qué relación tenemos con la ciudad en la cual vivimos. Yo creo que es importante pensar dónde hay microfracturas, cómo lo nombras, pero esas microfracturas no nos pueden llevar a ocultar lo que es una realidad y precisamente ver esa realidad es lo que nos posibilitaría querer acentuar más las microfracturas, pero entender por qué esa realidad está ahí, cuáles son los móviles de esa realidad y por tanto qué posibilidades tendríamos de transformarlo. Vos concluís con la premisa de que en la ciudad es producción y reproducción del capitalismo. Me parece muy importante que lo menciones. Hay un escritor, Althusser, que en un texto suyo habla de la importancia de pensar el capitalismo desde el punto de vista de la reproducción. ¿Qué significa eso? Que no solamente las cosas se mantienen en el tiempo en gracia a unas relaciones sociales de producción, en gracia a la relación capital-trabajo asalariado, no solamente en gracia a esa relación antagónica, a esa relación de clases se sostiene el capitalismo, sino a todo lo que contribuye a su reproducción. Y creo que con las explicaciones que nos estás dando, la ciudad contribuiría a esa reproducción. Vos me hacías pensar mientras hablabas nuevamente en estos tiempos de pandemia, y es que es muy sorprendente, y con esto que voy a decir no quiero ser irresponsable con la importancia pues del autocuidado, del cuidado del otro, de que no se saturen los hospitales, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta de eso que acabo de decir, del autocuidado y el cuidado, no deja de ser sorprendente que cuando se reactiva el salir afuera, se reactiva en la producción. O sea, se reactiva es la ciudad de la producción y de la reproducción del capital. Importan las avenidas, como vos también lo decís en tu texto, para el movimiento de los trabajadores, para el movimiento de las mercancías. Importa el transporte para el movimiento de los trabajadores. Y otra vez, pues no quiero con esto desconocer
que en el capitalismo, pues si no se vende la fuerza de trabajo, pues no se come. Y también hay pues hay una determinación muy tremenda de que tengamos que ir a esa ciudad para refrendar nuestra fuerza de trabajo y que tengamos que ir a esa ciudad para refrendar la producción mercantil del capitalismo, pero yo creo que es muy sorprendente que en estos tiempos de pandemia precisamente esa es la ciudad que se refrenda. No se refrenda la ciudad de los teatros, la ciudad de los cafés, la ciudad del sector cultural, no se refrenda la ciudad de la protesta, la ciudad de la molestia del ciudadano frente a incluso pues todo lo que ha ocurrido en términos de decretos del gobierno. Entonces ahí creo que es muy palpable, creo yo. No sé si estoy forzando mucho tus explicaciones, creo que es muy palpable pues lo que nos estás enunciando. Y es muy tremendo que nos traigas a colación el espacio del centro comercial, porque como la ciudad propone la circulación de los trabajadores y de las mercancías, pues propone dónde deben ir esos trabajadores a generar su ocio, a gastar su tiempo libre. Entonces son productores de mercancía, pero serán consumidores de ellas también. Y entonces nuevamente esa espacialidad, insisto, se convierte pues al servicio del capital. Y otra cosa pues que es importante subrayar, y es que incluso eso me pareció muy sorprendente que lo dijeras, porque yo estaba mientras leía como no, pero hay ciudades que sostienen su espacio histórico, su arquitectura histórica. Entonces hay unas huellas del pasado, una posibilidad entonces de pensarnos en ese pasado y ese pasado cómo se relaciona con el presente, pero es muy sorprendente la verdad que nos trae esa colación, y es que terminan esos espacios otra vez al servicio del capital, pero ya vía el turismo. Entonces ya no como un espacio de significación para el ciudadano de esa ciudad, para el urbanita de esa ciudad, sino que termina otra vez en manos del capital. Para que pasemos a otra pregunta y la vayamos vinculando con cosas que... te voy a hacer otra pregunta y voy a recoger las preguntas que están en el chat para que después de que nos termines de responder a esto que te voy a decir, pues podamos ir a la palabra pues de quienes están conectados, que creo que hay unas intervenciones bien interesantes. Me gustaría entonces, Aleja, que podamos entonces precisamente, ya has ahondado en ello, en la experiencia que tiene el individuo en la ciudad moderna. Eh, Vos hablas de los espacios amnésicos, es una expresión fuerte. Hablas de los solitarios en la muchedumbre, carentes de identidad o, no, o sin necesidad de construirla, pues porque si uno es un anónimo, pues ¿para qué va a construir identidad? Entonces, bueno, como que nos detuviésemos en eso y de una vez te hago pues para que empatemos esto con la siguiente pregunta y poder ahí sí recoger lo que dice el público. Si este es el panorama que tenemos, entonces, ¿cómo pensar que podemos volver a asirnos, podemos volver a habilitar la categoría de ser ciudadanos y ciudadanas? Como ahora decías, bueno, pues microfracturas, pero entonces también en medio de este panorama, ¿cómo podemos volvernos ciudadanos y hacedores de la ciudad, que en este caso sería partícipes de lo público, partícipes de los destinos de una sociedad? ¿Y qué relación habría entre la arquitectura y esa construcción pues de un ciudadano que sea ciudadano? En el sentido pues que nos lo mostrabas ahora diferenciándolo pues con el urbanita. Entonces, bueno, Aleja, ahí la palabra, si de pronto pues como para que a las 8:15, ahí sí te hago las preguntas del público. Ya. Pues yo también con esto de la pandemia
He estado pensando mucho, pues a propósito de lo que hemos conversado, si de todas formas la ciudad ofrece como una serie de lugares a los que acude el trabajador, pues luego de una larga jornada, y que pues no sé si sea muy ortodoxa al plantearlo así, pero se convierten en lugares que le permiten olvidarse de la enajenación de la que fue objeto durante el día, o sea, del vaciamiento de sentido que produce en general trabajar en el capitalismo. Entonces, ¿qué sucede ahora donde pues no hay posibilidad de dirigirse hacia esos lugares y hemos quedado encerrados pues en nuestras casas o en la lógica nada más de ir al trabajo y regresar, ir al trabajo y regresar, pero digamos que todo lo que estaba disponible y que era necesario para el capitalismo y para el sostenimiento de las cosas, porque el ocio, el entretenimiento, la enajenación termina siendo necesarias al trabajo del capitalismo. Pues entonces, ¿qué sucede con esas personas que han perdido esas posibilidades? Y bueno, ¿cuáles son las formas posibles de encontrar pues un espacio de entretenimiento, dadas esas condiciones, o incluso pues de diálogo en cierto sentido cuando la posibilidad del encuentro con el otro ya no existe y pues la ley es el distanciamiento social. Bueno, respecto ya a lo otro, a la experiencia del individuo que habita la ciudad contemporánea, pues yo tendría como para decir lo siguiente. Yo pensaba pues en la figura de Baudelaire, traía a colación la figura de Baudelaire porque creía que él, con sus poemas, pues él es un poeta que se dedica a hablar de la ciudad, a usar la ciudad como material poético. Él permite pues ver una serie de fenómenos pues, que son muy importantes en la experiencia que podría tener un individuo en la ciudad, que habita en la ciudad. Y el primero tiene como muy latente esto de que la ciudad cambia vertiginosamente, que fue algo pues que conversamos ya. Él tiene una expresión muy bonita pues para hacerlo palpable. Él dice que la ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal. Y acto seguido pues pasa a lamentar que hayan desaparecido esos lugares que le permitían evocar cosas que él había visto. Entonces empieza a ser como una narración melancólica de lo que antes había en un lugar concreto y que ahora pues se alza, se erige un edificio pues muy distinto que no le permite conectarse con esa historia suya, con esa historia individual. Y bueno, creo que eso es muy singular porque si hay una destrucción constante de la ciudad, pues para por lo menos quienes tienen una relación particular con el espacio, se les dificulta mucho, o bueno, sienten como una pérdida el hecho de que el entorno, lo que tienen ante sí, no pueda evocar con tanta contundencia lo que vivieron. Y obviamente pues eso, que se conserven ciertas formas, que no se destruya desaforadamente, la ciudad no es en sí igual a que entonces todos los ciudadanos podrían tener una relación así de singular como la tendría Baudelaire, pero por lo menos uno podría decir, estaría insinuada la condición para que esa relación particular se diera. Y bueno, hay otro fenómeno muy particular, creo yo creo que de eso también se habla mucho, pero hay que de todas formas traerlo, y es el hundimiento del individuo en el anonimato. Es decir, pues
tú no sabes quién vive al lado de tu casa, tú simplemente haces parte de una multitud que se dirige día a día a lugares diversos, que tiene propósitos muy distintos a los tuyos, que incluso te considera un enemigo o un competidor, no alguien con quien conversar, con quien tener una palabra. Y también para eso, la verdad, yo suelo acudir mucho a la literatura para pensar ciertas cosas, pues porque creo que dice como a veces más contundentemente lo que no pueden decir pues otras formas de la palabra. Y traigo a colación un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El hombre de la multitud. Y es un hombre que lo narra un personaje, pues que ve que el hombre de la multitud va con la multitud de un lado a otro, pero sucede algo muy particular y es que cuando el hombre de la multitud se queda sin estar rodeado de personas, ese rostro sereno que había tenido mientras andaba de un lado a otro desaparece y se convierte en el rostro de la angustia, porque es un hombre que de repente tiene que vérselas con la soledad y con prácticamente el hecho de no tener una singularidad o una identidad y bueno, el perder la posibilidad de fundirse en, por decirlo así, una masa de personas en donde pues no hay una, no, él no resalta en particular, él simplemente es uno más entre el montón y eso en este caso al hombre de la multitud le proporciona pues una tranquilidad muy grande. Entonces, no sé, pues creo que esos elementos, la experiencia que podría tener un individuo contemporáneo es precisamente que de alguna manera queda mutilada una relación posible con la ciudad que habita y de otro lado pues no es muy difícil tender el puente a una conversación con el otro y uno se convierte en un extraño para los otros al punto de que si uno anda mucho tiempo entre extraños termina siendo un extraño para sí mismo. Aleja, bueno, entonces ya llegados a este punto, agradecer los comentarios que nos han hecho llegar, agradecer a tu palabra. Eh, Han sido bien interesantes los comentarios que se han suscitado. Y entonces, bueno, paso a referenciarlos para que entonces acompañes con tu palabra esto pues que también nos han compartido de parte del público. Eh, bueno, yo comparto con vos que es necesario reconocer la experiencia que vivimos en este tipo de ciudades. Ir a esa experiencia nos permitirá también entender si queremos transformarla o incluso darnos cuenta de que algo está pasando en nosotros, en la relación con el espacio, y que si no nos percatamos de ello, pues ahí en esa relación con el espacio, pues está reproduciendo pues un modo de vida que puede ser, que puede atentar contra nosotros mismos y contra la humanidad misma, pues podríamos decirlo hasta ese punto. Bueno, tenemos comentarios como los siguientes. Alguien se detiene pues precisamente en aquello que decís de que la ciudad no se define meramente por números, sino que más bien por relaciones, lo podría decir yo, o sea, no es tanto por cantidad, sino por lo que ocurre en una espacialidad. Entonces, bueno, nuevamente otra vez preguntarnos por el tipo de relaciones que tenemos en la espacialidad del hoy. Hay una pregunta muy importante y es qué tiene que ver en la organización de la ciudad lo legislativo, pues cómo influye
lo jurídico, lo legislativo, el derecho en la construcción de las ciudades. Esto es bien importante porque no nos olvidemos que precisamente se intentan pensar los planes de organización territorial y qué influencia tenemos efectivamente en eso para que entonces podamos incluso hacer conflicto en las determinaciones hegemónicas del capital en lo que concierne a la construcción de nuestros espacios. También nos dicen que entonces, ¿qué criterios tendríamos para decir que hay un ciudadano? Por ejemplo, en el capitalismo, ¿qué criterios entonces habría para decir, yo ahí meto en algo la cucharada? Y es que es muy tremendo percatarse que hay determinaciones. Cuando decimos determinaciones, no es que el hombre o la mujer que estén desvinculados de ser ciudadanos no lo hacen por voluntad propia o por desgano o porque no les importa nada. Podría ocurrir, no voy a negarlo, pero cuando hablo de determinaciones sociales es que si produces y si estás solamente vinculado a trabajar y estás cansadísimo en la noche y tu casa solamente se convierte en el dormitorio, como también lo decía alguien, luego entonces ejercer ciudadanía también termina siendo pues muy difícil. Entonces, bueno, es importante la pregunta por los criterios, pero es importante entender las determinaciones porque incluso es bajo el fondo de las determinaciones que uno puede intentar ser libre, reconociendo pues esas determinaciones y buscando cambiarlas. También nos aparece algo muy interesante, un comentario que claro, que si los espacios en la ciudad son espacios de paso, me parece tremendo que lo hayan dicho, es bien interesante, espacios de paso, luego entonces es claro que están hechos es para la circulación de mercancías, no para detenernos a conversar, sino para que circulen las mercancías. Bueno, hay otros comentarios, pues, de que esto en últimas termina atentando, pues, el capitalismo contra la humanidad, contra la dignidad propia. Alguien pregunta algo muy interesante y es si la estrechez de los espacios, las viviendas, que son, pues, ahora cajitas de fósforos, como se llaman, qué relación tiene también con el estrechamiento del pensamiento o de la experiencia del pensamiento. Y ya finalmente, que me parece un comentario muy pertinente, y es qué significan entonces ya las ciudades con cámaras, con aplicaciones que nos piden todo el tiempo nuestros datos. Y esto me parece muy importante porque ahora de todas nosotros estamos en una ciudad, bueno, con todo lo de Medellín me cuida, con todo el control que se ha generado a partir de la pandemia, y entonces uno tendría que preguntarse qué significa ese control en la ciudad. Incluso alguien se hace la pregunta el Valle del Software en la ciudad de Medellín, ¿qué tiene que ver con todo esto del control y qué tiene que ver con todo esto del capitalismo produciendo ciudad? Pues es lo que me hace pensar y creo que vale mucho la pena tomar en cuenta lo que nos dice esta persona porque creo que ahora tenemos que estar muy atentos de la ciudad que se está construyendo pues a raíz del capitalismo, pero también a raíz pues de la pandemia que muestra con más ferocidad el capitalismo mismo. Sé que fueron muchas cosas alejas, sino que es que no quería dejar de decir lo que habían enunciado quienes nos acompañaron hoy. También alguien dijo que había que tener en cuenta el teletrabajo, ¿sí? Pero entonces para que nos digas algunas palabras frente a estos comentarios tan pertinentes. Sí, lo de la ley en relación a la ciudad me parece una pregunta muy importante y que en principio creo que es difícil de pensar. Lo que yo tendría para decir es lo siguiente. Decíamos que en el capitalismo hay individuos que empujan hacia fines meramente personales. En ese sentido, digamos que en términos urbanos no hay una construcción colectiva de la ciudad, por así decirlo, en tanto individuos distintos construyen la ciudad, pero lo hacen de manera parcelada y para fines meramente
individuales, como estaba diciendo. Pero ahí sucedería que entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el papel del Estado cuando está poniendo una serie de requerimientos o límites en la construcción? Y bueno, ¿por qué se estaría dando eso? Lo primero es que uno puede ver que en general las constructoras o quien se da la tarea de levantar una edificación busca la manera de sacarle el mayor provecho dados los límites de la ley. Y cuando puede, pues burlar la ley. Y pues de otro lado, uno podría también pensar que esos límites que está dando, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial, etcétera, bueno, todos estos instrumentos que intentan pensar la ciudad, ya no desde la edificación por la edificación, sino como un conjunto, estarían apuntando a que precisamente todo esto que hemos venido conversando, a la construcción de una ciudad para los ciudadanos y para el diálogo, o tal vez estarían haciendo las veces de precisamente garantizar lo que no hacen los individuos individuales, que se dan a la tarea de construir individualmente. Es decir, por ejemplo, cuando se piensa en que en 30 años una calle particular debería tener estas dimensiones, se está pensando precisamente en que la población va a crecer mucho y por tanto entonces, como dice una de las personas que nos hacía el comentario, pues se necesitan calles anchas para que circule esa cantidad de personas que de nuevo tienen que ir al trabajo o esa cantidad de mercancías que tendrían que circular por la ciudad para abastecer a esa población. Entonces yo pienso que ese tipo de planes, aunque quizás pues entre sus intereses manifiesten precisamente propender por ciudades para el diálogo, etcétera, en realidad cuando están construyendo un tipo de ciudad quizás terminan protegiendo de manera estatal pues los intereses que esos individuales por sí mismos no quieren defender, por decirlo así, en la medida en que, pues como decía, cumplen la ley o la burlan. Entonces, bueno, no sé, eso era lo que pensaba pues al respecto, cómo la ley se pone también al servicio de salvaguardar unas formas particulares que terminan a la larga beneficiando al mismo capitalismo. Y de otro lado, pensaba con esto de que las ciudades se convierten también en un lugar para el control de las personas, para la vigilancia. En el texto, pues me lo recuerda esa pregunta. Yo traigo a colación una serie de reformas que se dan en París en el siglo XIX, y es que París hasta ese momento conservaba en ciertos barrios el trazado que se había creado en el medioevo. Era un trazado, por decirlo así, laberíntico. Y sucedía que cuando se daban ciertos levantamientos y ciertas sublevaciones, pues era muy difícil controlar a los manifestantes porque ellos se metían en esas calles que eran laberínticas, como digo, y pues era muy difícil perseguir y controlar a esa población que de repente desaparecía. Y una de las estrategias que toma Napoleón III es precisamente trazar grandes avenidas en la mitad de esos barrios, fracturarlos, precisamente para hacer mucho más fácil el control de esas sublevaciones e impedir, por decirlo así, el escape de las personas que se encontraban pues, levantadas o en protesta, etc. Entonces uno puede ver cómo ciertas configuraciones, por ejemplo, avenidas que hacen que las mercancías, como decía, pues, una de las personas circulen, también se convierten en una forma para el control de la población. Pues eso me parece
muy singular. Y bueno, creo que también habría que pensar en estos tiempos si uno podría hablar de una ciudad digital, porque termina siendo como ese nuevo espacio de encuentro y si, bueno, y si en efecto uno podría leer también ahí las condiciones para una conversación efectiva o qué tipo de conversaciones están dando esos espacios, pues uno no puede desconocer que en nuestro tiempo pues esas son las condiciones particulares y sobre todo en tiempos de pandemia, pues estamos haciendo precisamente un en vivo en una red social discutiendo este tipo de cosas, se convierten pues en los nuevos espacios de conversación de esta época. Bueno, Aleja, estamos llegando entonces al final de esta conversación. Yo creo que concluís con algo muy interesante y es pensarnos pues también, no sé, si la determinación de lo virtual y lo digital sobre nuestra experiencia como ciudadanos y ciudadanas y sobre la construcción de ciudad. Yo creo que es fundamental este, este texto para pensar lo que vivimos hoy en día, porque creo que la invitación que nos haces es a recuperar el entendimiento de ciudadanos y ciudadanas como aquellos que intervienen en los destinos de una sociedad mediante el diálogo, mediante la participación, mediante el habitar un espacio arquitectónico, un espacio que tiene que tener sentido, hecho para el diálogo, hecho para el encuentro ciudadano, pero un espacio donde la experiencia ciudadana sirva entonces para pensar lo que vivimos y para intervenir en eso que vivimos. Y yo creo que hoy en día sí que debemos pensar cómo intervenir, para qué intervenir todo lo que nos está pasando pues como ciudadanos, como ciudadanas, pero también como parte pues de la especie humana. ¿Qué va a ser de esta ciudad en lo que corresponde a definir tantos asuntos que ojalá llevasen pues al bien de lo común y que, bueno, ahí dejas un interrogante, están estos espacios digitales, pero incluso la pregunta es, ¿qué se necesita del espacio concreto para poder pugnar por nuestros intereses? ¿Hasta dónde alcanza el espacio digital pues para hacer defensa de nuestros intereses y cuál es la necesidad pues de hacernos a la ciudad para que se escuche la voz del ciudadano participando en los destinos de su ciudad? Entonces ya termino dando el nombre del texto, que nos están pidiendo entonces otra vez el nombre del texto. El texto que estábamos conversando hoy lleva por título La ciudad en tiempos del capital, una negación del espacio para el diálogo entre ciudadanos, por tanto, una invitación a recuperar ese espacio. Ahí está pues el texto. Muchas gracias, Aleja. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a todos y a todas las que nos acompañaron, y los invitamos a que nos sigan acompañando, valga la redundancia, en estos espacios. Estábamos desde el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Bueno, que sigamos pensando la ciudad y qué somos en ella. Buena noche.